noches, bienvenidos a Sin Filtro, les saluda Ben Kenchin y esta noche tenemos la etiqueta SF Calificaciones, pero antes de eso recordemos lo que acaba de ordenar la Corte de Constitucionalidad referente a este proceso de selección e integración de Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. Hace tan solo unos momentos, de forma unánime, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo provisional a los señores, al magistrado Noé Adalberto Ventura, contra el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial y a la Fundación Mirna Mac contra las comisiones de postulación para la presentación de nóminas de candidatos a la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. En consecuencia, se retrotraen, dice el comunicado, las actuaciones de las comisiones de postulación de Corte Suprema de Justicia desde su inicio. El nuevo proceso debe incluir diversas planillas con el objeto de cumplir con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Comisiones de Postulación relacionado a la representación de minorías. De igual forma, el nuevo proceso debe iniciar tomando en cuenta que el Consejo de la Carrera Judicial debe remitir los expedientes de todos los jueces y magistrados que pertenecen a la carrera judicial, debidamente evaluados a la Comisión de Postulación. ¿Qué consecuencias tendrá esto que acaba de decidir por unanimidad la Corte de Constitucionalidad? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Calificaciones. Para profundizar en este tema tenemos con nosotros, por este lado, a María Amalia Mandujano, politóloga. ¿Qué tal, María Amalia? ¿Cómo está? También nos acompaña José Alfredo Calderón, politólogo e historiador. ¿Qué tal, José Alfredo? Y por este lado nos acompaña José Carlos Sanabria, analista político de ASIC. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches, Ben. Buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan en este programa. Ya cuando se iba en la recta final de la calificación de expedientes en la Comisión de Postulación para Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, pues cae esta noticia. Algunos dirán que como un balde de agua fría, pero otros dicen, esto ya se esperaba, ya se veía venir. ¿Qué consecuencias puede tener? Y comenzamos aquí con José Alfredo, cuando conocemos lo que acaba de decidir los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, indudablemente que es trascendental lo que está sucediendo. Básicamente lo que hace la Corte es corregir una serie de vicios que ya conocíamos a través de los medios, y la anulación, prácticamente todo el proceso va en dos sentidos. Uno, se recuerdan de la planilla única que hubo en la famosa planilla única. Exacto. Solo con ese hecho ya todo el mundo sabía que algo malo estaba pasando. Y se incumplió precisamente con ese artículo 4 que establece en el Consejo de la Carrera Judicial que se debe de tener representación de minorías. Solo hubo una planilla y obviamente el proceso fue viciado. Pero además de eso hay muchísimos procesos viciados más. Aquí hay que ver el contexto general de esta situación. En 2014, estos personajes que son jueces y magistrados fueron electos por la alianza PP Líder. Eso hay que recordarlo muy bien. Y muchas personas que están integrando las comisiones de postulación son producto de ese proceso. En ese sentido, ha habido una lucha entre los sectores que abogamos por la democracia y la justicia y esa alianza perversa que trata de mantener al país sumido en el oscurantismo de un sistema de justicia cooptado al servicio de intereses espurios. Solo para tener una idea de lo que pasó, 10.562 expedientes de igual número de candidatos fueron presentados. Luego se quedan 878 después de la depuración y luego se tienen que elegir 270 como candidatos para que el Congreso elija 135. Regresa al Consejo de la Carrera Judicial, porque la Corte también dice, como no hubo evaluación del desempeño, para las personas que están dentro de la carrera judicial es un requisito. Por lo tanto, se repite la convocatoria. Miren los alcances de lo que hace la Corte en este momento. Se repite desde la convocatoria de aspirantes, aunque los que presentaron ya no pierden su derecho, pero lo tienen que hacer de cero. Y luego el Consejo de la Carrera Judicial, no sé en qué tiempo, tendrá que evaluar los cientos, los miles de expedientes que correspondan a candidatos que están dentro de la carrera judicial. Hasta que se haga esa evaluación de parte del Consejo de la Carrera Judicial, entonces esto puede pasar a las comisiones de postulación. Y luego vienen los otros plazos, la evaluación de expedientes por parte en donde estábamos en este momento, ya en la calificación de los expedientes. Bueno, y no solo lo que estábamos más avanzados, porque aquí habían habido tachas, había habido también una
depuración, que también fue un proceso espurio, al extremo que tenemos contrasentidos, como que el juez Gálvez queda excluido, al igual que Erika y Fan, que han sido dos de los paladines que han luchado a favor de una justicia efectiva, y tenemos a alguien que sale en un programa de televisión, un programa por demás fatuo, y se logra filtrar como candidato a magistrado. O sea, realmente la disparidad, los vicios, el carácter espurio de todo este proceso era más que evidente, y 100 puntos para la Corte. Ahora bien, más adelante lo hablaremos, pero es un arma de dos filos lo que acaba de pasar. A eso quería llegar. La decisión de la Corte de Constitucionalidad, algunos sectores lo veían venir porque ya estaban presentadas estos amparos, pero también hay otros que dicen esto puede entorpecer el proceso, los tiempos, los plazos para integrar la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, María Amalia. No, pues por supuesto. O sea, el grave problema acá es que casi todas las cuestiones administrativas dentro del sector público tienen tiempos, plazos, y esas situaciones hacen que todo un proceso se vea posiblemente aún más viciado, vaya a resultar algo aún más viciado de lo que ya había sido. ¿A qué me refiero? Me refiero a que con tal de correr y poder cumplir con todas estas exigencias que necesita el proceso, se puedan obviar varias de los requerimientos que necesita desde la conformación de las comisiones, porque se retrotrajo hasta ese punto, hasta todos los expedientes que vayan a ser presentados. No sé, por correr tanto puede ser que se pasen esa depuración que ya bien mencionaba, ahora nos dé sorpresas y se depuren a más candidatos de los que debería. ¿Puede salir peor el remedio que la enfermedad en algún punto? En ese punto estamos, que no sabemos qué se espera de este proceso. El 13 de octubre, yo creo que hay algo muy cierto. El 13 de octubre no van a estar nombrados. O sea, ya no llegamos al 13. Pero no es la primera vez que pasa. Sí. Recordemos la Contraloría, recordemos el Ministerio Público. Aquí los plazos en Guatemala, no solo en estos procesos, sino en casi todo, no se cumplen. Pero yo creo que aquí hay un bien jurídico, social y nacional mayor. Y es corregir todos estos vicios para corregir no solo el proceso, sino que se avance en la transparencia y sobre todo en el talante ético de quienes toman las decisiones. Pero este 13 de octubre es un plazo que muchos políticos, sobre todo en el Congreso de la República, en ese espacio ya de la negociación política en sí, están tratando de encuadrar ese calendario para que este Congreso sea el que elija las Cortes. Claro, y efectivamente la decisión de la Corte lo que viene es a cambiar los tiempos, y esto va a tener un impacto, bueno, de hecho tiene impactos desde la perspectiva de la relación de poder, tiene impactos en varios espacios. Y creo que el primero de los espacios que se van a ver afectados es precisamente la fase de la elección en el Congreso de la República. Porque yo también veo en este momento poco probable que la comisión trabaje, porque tendría que sesionar a marchas forzadas con un tiempo sumamente apretado, en condiciones en donde hay acciones que no dependen ni siquiera de la comisión de postulación, porque hay otros actores que tienen que tomar decisiones, como es el caso del Consejo de la Carrera Judicial, para los jueces que están dentro de la carrera. Entonces esto nos configura básicamente una temporalidad completamente distinta a la que teníamos hoy a las 7 de la mañana, en donde prácticamente la temporalidad que teníamos era que la comisión iba a lograr cumplir con los tiempos que tenía establecidos y que el Congreso de la República, el actual, el que está en este momento en funciones, iba a elegir a la próxima Corte Suprema de Justicia y los magistrados a sala de apelación. Eso cambia. Y es interesante porque los comisionados iban corriendo y casi cumplían con los plazos. Por supuesto, y es que esto si lo vemos desde la realidad política, cambia los términos de negociación en todos lados. Es decir, desde los términos de negociación en el Congreso de la República hasta los términos de negociación que se están haciendo con los grupos que están en este momento tratando de influir en las comisiones de postulación. Entonces, es muy interesante porque viene a rearticular a todos los actores. Ahora no sé si el efecto de esto puede ser, si lo vemos desde una dicotomía, fortalecimiento institucional e independencia de la justicia y un sistema de justicia cooptado,
no sé si esta nueva rearticulación de los tiempos y poderes va a jugar a favor de una posición o de la otra, porque los actores políticos en este momento van a tener que empezar a moverse y a actuar, y decisiones como las que ya se habían tomado durante el fin de semana. Hubo una fuerte presión de algunos grupos para que la comisión de postulación utilizara un puntaje menor al que terminó Se utilizando. flexibilizara. Exacto. Que no entonces, se logró y algunos quedaron fuera. ¿Pueden ahora colarse en esta nueva oportunidad? ese es el escenario preocupante, porque realmente todo ese tipo de decisiones pueden cambiar y va a cambiar completamente. Vamos a hacer una pausa que la producción me está regañando. Vamos al corte, regresamos con más. La etiqueta SF, calificaciones. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Calificaciones. Estaba muy animado el corte aquí con los invitados, los analistas, pero decía José Carlos antes de irnos a la pausa, esto abre posibilidades para todos los sectores que buscan ahí negociar o pues que entren sus favoritos. Y esto nos lleva a una etapa entonces en donde todos comienzan de cero y las apuestas vuelven a correr para cualquiera de los dos sectores. Sí, prácticamente es un borrón y cuenta nueva. Si hacemos una analogía bastante coloquial, era como cuando juegan a chamusca los patojos así en la calle en las tardes, ¿no? De pronto hay un equipo que va ganando 4-0 y dicen, bueno, ¿saben mucha? O empezamos de nuevo de cero y todos aquí nos vamos 0-0 o terminamos el partido. Entonces aquí la posición que tomó la CC, desde mi perspectiva, lo que vuelve es básicamente a generar condiciones para que muchas de las negociaciones que ya se habían dado y muchos de los acuerdos que ya se habían alcanzado, algunos en beneficio, otros en perjuicio, dependiendo de la posición que en este caso se vea, van a tener que volverse a pelear, es decir, vamos a tener que pasar por el minuto 1, por el minuto 2 y vamos a ver si eventualmente hay nuevas faltas, nuevos penales, utilizando una analogía del fútbol. Lo que sí hay que ver es que desde mi perspectiva también la CC se tardó demasiado. Creo que... ¿Por qué esperó hasta el minuto 90? Sí, esperó muchísimo. Y en este caso, primero llamen la atención, fue una decisión unánime. Si esa decisión unánime estaba hace 2 semanas o estaba, estamos hablando de la elección de los representantes del tercer poder del Estado, uno de los 3 poderes del Estado. Y en este caso, para mí, la Corte de Constitucionalidad sí le tuvo que haber dado prioridad para haberlo resuelto como ha resuelto en otros casos en 48 horas lo que fue presentado. Entonces, llama la atención primero la unanimidad, lo que se tardó. Y el efecto que tiene es básicamente como que si fuéramos por el minuto 90, va ganando la selección nacional y de pronto el VAR, que es la CC, sale y dice, miren, ¿sabe qué? La verdad es que no todos tenían los zapatos de fútbol que tenían que utilizar para jugar, entonces iniciamos desde el minuto 0. Mire, pero si yo iba ganando 3-0, no importa, aquí tenemos que volver al minuto 0, en donde vamos a estar tirando la ficha para decidir quién elige la cancha o la pelota. Entonces, iniciar el partido. Entonces, eso es lo interesante porque va a dar tiempo para que todas las estrategias de los jugadores que están en este momento en la cancha se replanteen. Entonces, eventualmente, los errores, si lo vemos desde la perspectiva que cometieron algunos actores y derrotas, van a decir, como un poco como una evaluación y lecciones aprendidas. Miren, ¿saben qué? Hace 2 meses nos pasó esto, entonces ahora vamos a corregir y para lograr nuestro objetivo vamos a actuar de esta manera. Y lo otro también que es importante y enfatizo es que cambian las negociaciones en cada una de las fases. Es decir, desde las negociaciones espurias que se dan abajo de la mesa, que se ha escuchado fuertemente, hay incluso casos presentados, en donde hay actores presentes en las comisiones de postulaciones que negocian con abogados que quieren entrar, ya sea a la sala de apelaciones o a la magistratura de Corte de Apelaciones. Ahora incluso esos términos de negociaciones espurias e ilegales se van a dar en otras condiciones. Hay algunos que
coloquialmente dicen, mira, yo no sé si hasta los precios que se hablan en esas negociaciones se van a incluso a renegociar. Desde ese tipo de cosas que no vemos siempre y que se dan presentes, hasta las condiciones en el Congreso, que es la última fase de esta elección, porque indudablemente el próximo Congreso tiene una correlación distinta al Congreso que está en este momento. El Congreso, el actual Congreso, se queda con las manos vacías en la integración de la Corte por estos plazos, por lo que está ordenando la Corte de Constitucional allá, José Alfredo. Yo creo que ellos van a hacer todo el esfuerzo para nombrar en noviembre a más tardar, porque el sistema de justicia es la joya de la corona. Tratar de cooptar la totalidad para que no existan más jueces como Erika Ifán, más jueces como Miguel Ángel Gálvez. Ellos ya no quieren fisuras a favor de una justicia pronta y cumplida. Ellos quieren cooptar totalmente el sistema de justicia. Y por los tiempos, si uno va a la lógica, estoy hablando de 10.562 expedientes e igual número de personas candidatas, una evaluación persona por persona de todos aquellos que son la mayoría que integran la carrera judicial, no dan los tiempos ni para que tomen posesión obviamente el 13 de octubre, pero yo diría en un proceso serio, transparente y basado en un talante ético, tendrían que dejarlo a la próxima legislatura. Pero ese es el riesgo que decía María Amalia. ¿Qué pasa si como estamos corriendo, ahora vamos a hacer una revisión express de todos estos expedientes y vamos a lograr que incluso algunos que quedaron en ese filtro, que tienen señalamientos, ahora puedan pasar? Pero es que no se debería de hacer una evaluación express, se debería hacer una evaluación seria, objetiva, técnico-científica, como hay cánones, hay medidas para hacerlo. Y si por eso se tiene que atrasar la toma de posesión de la Corte, repito, en función del interés nacional, social y jurídico mayor, se tiene que hacer. Yo creo que es bueno lo que hizo la Corte, y aunque el plazo se vaya más allá del 13 de octubre, ponemos en la balanza. ¿Qué queremos? ¿El cumplimiento formal de plazos o queremos realmente jueces y magistrados probos que administren bien la justicia? Ahora, el argumento legal del cumplimiento de los plazos constitucionales puede ser una herramienta para acelerar la calificación, este nuevo proceso que va a iniciar en María Amalia. Y este requerimiento legal puede funcionar a beneficio del actual Congreso y de la Comisión de Postulación, que en estos momentos está calificando expedientes y que va a tener que volver a hacerlo. De hecho, tanto los dos colegas lo plantean, cada quien desde una perspectiva diferente. Ya Sanabria nos decía, llama la atención que la CC no haya accionado antes. La CC es uno de los espacios más políticos dentro de los poderes del Estado, actúa casi como el cuarto poder, como el regulador como el referee que hacía referencia. Es el árbitro final, es el digamos. árbitro final. Entonces, ese árbitro final esperó hasta el último momento. ¿Por qué esperar hasta el último momento? Para el bien social, jurídico, político de este país, necesitamos, por supuestísimo que sí, necesitamos personas idóneas, honestas, probas. Ese sinfín de palabras que hasta el momento han sido, o sea, no existen ni siquiera procesos técnicos reales que nos den a entender qué estamos entendiendo en este país por idoneidad, por honorabilidad, que es la otra palabra tan mencionada. Entonces, ¿cómo vamos a garantizarnos que esos tiempos también se extiendan? Ya se hizo en algún momento dentro del OJ también, estar jugando al gato y al ratón, dándole vueltas y vueltas a esa mesa para poder elegir al presidente de la Corte también en algún momento. Pasamos mucho tiempo sin una cabeza en el OJ. No van a hacer, o sea, esto me parece que da para que hagan lo que les dé la gana. Da para que ambos bandos, si es que existen dos bandos o más, puedan tener la oportunidad de colocar a sus favoritos en la carrera en una posición más ventajosa. Pero hay un elemento importante. Es tan vital la elección de cortes para el pacto de corruptos porque perdieron las elecciones. Los candidatos, el FCN obtuvo el peor resultado electoral en toda la historia de Guatemala. Nunca un partido oficial había tenido tan pésimos resultados. Y recordemos otra cosa, las élites
no se decantaban por Yamatei, eran otros los candidatos, como Mulet y como Frachi. Entonces, Yamatei tampoco era el candidato del pacto de corruptos. Y ellos tienen que, ahí sí que, poner agudeza en las tácticas y en la estrategia general para tratar de cooptar el sistema de justicia. Por eso se vuelve tan vital y incluso yo diría que más importante que las elecciones presidenciales. Y van a hacer todo lo posible porque este Congreso, donde obviamente la correlación de fuerzas, para nadie escapa para dónde está la correlación de fuerzas en este país, y pues solo nos queda a los que estamos en minoría, los sectores democráticos, a los que abogamos por una justicia pronta y cumplida, alejada de cualquier interés espurio, seguir luchando con los medios lícitos, porque recordemos que del otro lado lo que hay son medios ilícitos. Y aquí hay que decir las cosas como son. Aquí solo hay dos bandos. Quienes quieren cooptar para sus intereses espurios e históricamente oscuros la justicia y quienes queremos impedirlo. Y ahí incluso se juntan intereses nacionales de personas con ideologías distintas. Aquí ya no es una cuestión de política o de ideología, es una cuestión realmente de salvar al país. Si se pierde el sistema de justicia, ya no hay nada más que hacer. Ahora, pero algunos ven esta decisión de la Corte de Constitucionalidad como volver a ordenar el proceso, volver a repetirlo y que sea más claro, más transparente y más responsable. Pero hay otros que están viendo en esta decisión un río revuelto que puede confundir aún más el proceso de calificación de expedientes y de filtración de los candidatos que van a llegar a integrar las Cortes. Yo aún creo que el Congreso actual tiene suficientes motivos para agilizar ese proceso en la Comisión. Tiene todos los motivos del mundo y todos los intereses. Ahora, también. yo no veo tanto, o explícanmelo ustedes, luego de la decisión de la Corte, no veo que esto vaya a ser un proceso mucho más ordenado, más transparente y más responsable, sino que puede ser la oportunidad de ser algo mucho más confuso que puede servir para los intereses del actual Congreso. Bueno, ahí al menos yo voy a hacer una... ¿O soy muy negativo? No, y de hecho quería iniciar con esa frase. Espero que los televidentes que me están escuchando en este momento, que yo acostumbro ser positivo, no me vayan a confundir y malinterpretar el comentario que voy a hacer. Pero es que lo que sucede es que, a ver, el problema es de estructura, el problema es de fondo. Es decir, hay un diseño que se llama comisiones de postulación, ese diseño ya caducó. Es decir, ese diseño que fue fabricado en 1985 en la Constitución, que tenía unos propósitos, podemos citar algunos de ellos, era tratar de despolitizar la elección del sistema de justicia e incorporó a actores académicos que han por completo desnaturalizado la comisión y el mecanismo de elección. Esto hay que tenerlo claro. Entonces, por muy esperanzador que uno pueda tener y que el hecho de que la decisión de la Corte de Constitucionalidad básicamente lo que hace es que nos pone del minuto 90 al minuto 1 en el juego y que pueden haber las expectativas y las esperanzas de que de pronto el equipo que busca un sistema de justicia independiente y autónomo al rato iba perdiendo el partido y que puede pasar a ganarlo. Eso, en este caso, yo no sé con cuánta probabilidad se puede dar, porque el problema es de estructura, el problema es de fondo. Tenemos un diseño institucional que ya no sirve, un sistema corporativo que lo que contribuyó fue básicamente a reproducir lo que quería impedir, que era la politización de la justicia. Entonces, en este caso, yo sí creo que en ese contexto, y si le ponemos un elemento más incluso en el contexto de la Guatemala post-CICIG, porque también hay que poner que esa es una variable importante para analizar este hecho, yo sí creo que, no sé, realmente el resultado puede estar abierto, pero no dejemos también de ver los elementos y los problemas estructurales que tenemos. El mecanismo de comisión de postulación ya no caducó, ya no da. Entonces es un mecanismo que por un lado ya no es legítimo, ya no es representativo, tiene muchos cuestionamientos de muchos actores. De hecho, hasta la lógica ya se cambió, porque antes
La lógica, por ejemplo, solo por citar un caso, la lógica de la comisión de postulación era de que la comisión de postulación iba a buscar a los mejores. No Sí. era, ahora es Con completamente distinto. con un Ahora perfil hay, muy técnico, muy académico. claro, entonces aquí lo que hay que ver es que, a ver, sí hay cambios, vamos a tener eventualmente implicaciones en los tiempos constitucionales, implicaciones en la elección, en el Congreso de la República. Hay una dimensión de muchas implicaciones, pero no olvidemos el centro de esta discusión, que debe de ser, incluso, bueno, fue, al menos en los últimos 2 procesos de reforma constitucional, era el corazón de las reformas que se presentaron, de las propuestas de reforma constitucional, pero también otro. A ver, salgamos de esta elección en las condiciones en las que salgamos, en los tiempos que salgamos, hay que regresar con la necesidad de reformar el sistema de justicia, porque tenemos un sistema de justicia que en este momento, por ese mecanismo de elección, es muy fácil. No se garantiza independencia. No se garantiza independencia. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más de la etiqueta SF Calificaciones. Volvemos. La decisión en lo que concierne a la comisión de postulación para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia se retrae al inicio, debido a que, de conformidad con el vicio denunciado y determinado en esta resolución, la conformación de esa postulación no se efectuó conforme a derecho. En este caso, el grupo de magistrados de salas deberá efectuar nueva convocatoria con el objeto de que allí se forme esa fracción de la comisión con representación de minorías y no por planilla única como se hizo originalmente. ¿Con representantes de la carrera judicial? No, en este caso la formación es con magistrados de salas. Son 12 magistrados, pero debe hacerse la convocatoria de manera tal que se presenten diversas planillas para que, en cumplimiento de lo que establece el artículo 4 de la Ley de Comisiones de Postulación, esa facción o fracción de la comisión de postulación tenga representación por minorías. En resumen, es volver a integrar la comisión. Es volver a integrar la comisión. Parte de las declaraciones que daba Martín Guzmán, secretario de la Corte de Constitucionalidad, al dar a conocer esta decisión de retrotraer el proceso de comisiones de postulación para integrar la Corte Suprema de Justicia. La pregunta que se hacen muchos en redes sociales ahora con la etiqueta SF Calificaciones es: ¿vamos a tener oportunidad de tener a los mejores candidatos en esta ocasión? ¿O cómo, digamos, exigirle a la comisión de postulación una mejor selección? Es que, bueno, yo creo que ya se dijo, o sea, no tenemos un sistema que nos permita elegir a los mejores candidatos. Viciado, coincido con Sanabria, esto ya topó y esto ya se venía hablando desde hace bastante. De hecho, de los últimos trabajos que presenta la CICIG respecto al tema de justicia, está eso, reformar todavía todo lo que respectaba a las comisiones de postulación. Las comisiones de postulación, al haber metido la academia, que era la idea o el ideal de los 80s para que fuera algo técnico, algo un poquito más transparente, llegó a viciar tanto el proceso que... y me consta, de hecho, como cuando uno es estudiante, mira unas campañas para elecciones de decanos, que llegaron a ser absurdas, onerosas y facultades de derecho que perdieron su sentido. Entonces, esto no permite ni va a permitir que tengamos candidatos probos si desde la academia, que estamos hablando de la formación primaria de esos futuros profesionales del sistema de justicia, ya están pervertidos
desde los salones de clase. O sea, esto llegó a un nivel de corrupción tal, o sea, la medicina resultó siendo peor que la enfermedad, y no es porque la intención haya sido negativa, al contrario, su fin era la democratización del sistema de justicia. Sin embargo, el sistema de justicia, pues definitivamente en este país está más que cooptado y no creo que dé para más, sinceramente. Ahora, por el momento. Retomo la idea que deja José Carlos en el bloque anterior. Nos invita, nos exhorta, para decirle de una forma más positiva, a volver a discutir la reforma del sistema de justicia, porque ya hay un proceso que se rebalsó, que colapsó, que ya no responde a esos orígenes, a esos ideales por las que en algún momento se ideó. Ese debate va a ser con estos nuevos magistrados, con una Corte de Justicia integrada en estas condiciones. No sabemos cuál va a ser el resultado final, porque ahorita las apuestas están abiertas para todos nuevamente, pero se va a poder retomar el debate, se va a poder con el nuevo Congreso tratar de resucitar la discusión de reformar el sector justicia, incluso por la vía constitucional. No, yo creo que ahí ya regresa esa parte optimista. A ver, rebobinamos un poco y bueno, dejamos esta elección que creo que aquí no hay muchas esperanzas, según me dicen los analistas, pero bueno, vamos hacia ese Congreso renovado, que nuevo no significa mejor, pero bueno, démosle el beneficio de la duda. Creo que ahí es donde se puede salvar. Vemos muchas caras nuevas en este nuevo Congreso. Muchos ideales también de personas que buscan un sistema de justicia un poquito más eficaz. Es que la puerta está abierta, puede pasar todo. No, tenemos un 50-50 ahorita. El Congreso, estas nuevas caras, son las que van a tener el reto de asumir ese liderazgo. Esos nuevos dipukids, dirían por ahí, serán los responsables de empujar y reventar ese sistema. Pero, María Amalia, en un país en donde urge todo... que no urge. Pero debemos enfocarnos. ¿Dónde podemos comenzar? Porque aquí han venido analistas y me han dicho ley electoral de partidos políticos, ley de servicio civil, ya me sé todo, compras y contrataciones. Pero por eso voy al punto que debemos enfocarnos. Yo destaco lo que dice José Carlos. Yo siempre he dicho que el problema aquí es histórico y estructural. Lo que no sirve es el sistema. Estamos claros, pero enfoquémonos. Es hoy que tenemos que hacer la lucha por lograr cambios en la justicia. Ya con la nueva legislatura podemos entrarle a la reforma con un poco de optimismo, porque tampoco es que los resultados hayan sido totalmente bonancibles para la democracia y la justicia. Sin embargo, con relación a este que ha sido el peor Congreso de la historia, pues obviamente lo que tenemos que hacer por parte de sociedad civil y todos los sectores democráticos es que este Congreso no elija cortes. Y quiero destacar lo que hizo la Corte, porque recuérdense ustedes que primero convocaron con una anticipación inusual en pleno año electoral. Luego se tuvo que cambiar esa convocatoria por la fecha correcta. Luego se estableció, después de uno estira y encoge, 73 puntos de cantidad mínima para que pasaran los candidatos. De ahí se bajó a 65. Obviamente hemos mejorado porque con 47 pasaron anteriores magistrados. Pero nos tenemos que enfocar. Lo que tiene que hacerse ahorita es esa lucha con este Congreso, que ya sabemos cuál es su naturaleza, no va a cambiar. Y yo diría incluso de que no todos parten de cero, porque hay negociaciones que ya están amarradas. Recordemos que el Congreso vota por una elección que se hace antes, porque esto funciona como las elecciones generales. El guatemalteco no elige, solo vota. Las elecciones se dan antes. Y en este caso en particular también las elecciones de corte habrán amarrado compromisos y quizá Pedrito ya no va, pero va Luis, que tiene la misma naturaleza espuria que el otro. Entonces yo creo que nos tenemos que enfocar en el alcance positivo que tiene la decisión, el fallo de la Corte de Constitucionalidad, y no dejar solas a las organizaciones de sociedad civil, que son básicamente 4 quienes han estado empujando el tema. Como se hizo en proceso electoral, toda esta cuestión de las cortes, la gente estaba embebida en las elecciones, que es lo que capta la mayor atención.
Ahorita sí nos podemos enfocar, y ya pasó también el fervor patrio que le ataca a algunos, afortunadamente algunos estamos inmunes, pero ahorita tendríamos que enfocarnos en ese proceso. Lo estructural es importante, claro que sí, pero tenemos que utilizar los mecanismos formales del sistema para avanzar. Se ha avanzado poco, despacio, pero se ha avanzado. Y yo confío que los señores del Consejo de la Carrera Judicial hagan un buen trabajo, van a estar sometidos a unas presiones descomunales y muchas veces no públicas, porque ese es el problema. Sí, esto no es... Que todo esto se trabaja no a es nivel en las subterráneo. mesas de la comisión. Y recuerdo las palabras de Roxana Valdetti, ¿quién mejor para decirlo? Las decisiones se toman no solo en elecciones presidenciales, sino en esto en particular, en un cuarto de hotel alrededor de una cama. Así Y eso que no va a cambiar. no va a cambiar. Lo que hay que hacer es más ojo ciudadano y más presión ciudadana, que realmente se haga sentir esa observación, pero también esa presión social, ese hastío, porque continuemos de la forma como hemos venido teniendo jueces y magistrados. Ellos ahorita no lograron pasar 2 de sus alfiles más importantes, que son Beila Estrada, la esposa de Alfredo Brito, el secretario de Comunicación Social, y Maynor Moto, que es el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados. Tienen la oportunidad, pero es terrible que puedan pasar. Entonces, no dejemos solamente en algunos dirigentes de la sociedad civil esa lucha por la justicia y la democracia. Ahora, ¿qué pasa si la comisión de postulación vuelve a realizar una selección muy similar? Porque bueno, ¿vamos a esperar resultados diferentes de los mismos comisionados? Bueno, es que Porque precisamente... incluso ahorita le corrigieron la plana y ellos pueden decir, bueno, vamos a hacer las cosas de la misma manera. Bueno, esa podría ser una tendencia y podríamos, desde la perspectiva de la correlación de fuerzas, podría ser una opción en donde los actores que hasta el momento han alcanzado acuerdos y han establecido en el escenario de las comisiones de postulación el balance de poder puede en alguna medida ser una opción, llamémosle, viable, ¿no? Porque ya estos acuerdos. Yo creo que esas condiciones, así como José estaba hablando, esas condiciones pueden en alguna medida cambiar si, por ejemplo, si lo vemos desde la perspectiva de los grupos que buscan la transparencia, de los actores sociales que buscan un sistema de justicia independientes, pueden en alguna medida también ejercer, dado que ya no tenemos todos esos elementos que nos dispersaba y perdía la atención en esta tan importante elección, puede ahora pues, ser las condiciones para reenfocar y que esos mecanismos de control, de transparencia, de exigencia se den. Porque, por ejemplo, una pregunta muy interesante que nos deberíamos de estar haciendo en este momento que estamos eligiendo a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia es, bueno, miren, en la discusión pública debería de ponerse sobre la mesa, bueno, ¿qué sistema de justicia queremos? ¿Cuáles deberían de ser las prioridades que las próximas autoridades en el sistema de justicia deberían de impulsar? Y en alguna medida ese debate público de los actores también se debería de ver también reflejado en decisiones como, por ejemplo, cuánta ponderación se le puede dar en la calificación o en el instrumento que utilizan para evaluar. Que también tuvo sus señalamientos y sus críticas. Es decir, por ejemplo, si nosotros le apostaríamos en este caso como sociedad en ese debate público a fortalecer un sistema en donde la presencia, porque ahorita tenemos un sistema abierto, ¿no? Pero de la presencia de jueces que vengan de la carrera judicial, que estén interno por determinadas razones, tengan más presencia, bueno, la comisión debería de tener una discusión de si efectivamente eso es necesario para el sistema de justicia y para el país y ver materializado esas decisiones en cada uno de los momentos de trabajo de la comisión de postulación. Entonces, esa sí es, en medio de la debilidad estructural que yo había mencionado, de que es un sistema prácticamente fallido, esa sí creo que es una ventana de oportunidad que personas y grupos que buscan un sistema de justicia autónomo e independiente pueden aprovechar para poder no solo fiscalizar, sino también algunos actores pues repensar, reflexionar
y actuar en función, en este nuevo contexto que se genera, porque eso es lo interesante, que para mí sí genera un nuevo contexto, puedan generarse replanteamientos de las acciones que hayan tomado. Bueno, vamos a la pausa. ¿Qué opina la audiencia? ¿Fue acertada la decisión de la Corte de Constitucionalidad de retrotraer todo el proceso de las comisiones de postulación para Corte Suprema de Justicia? ¿Usted qué opina? Envíe sus comentarios con la etiqueta SF Calificaciones. Volvemos. Dado que la conformación de la comisión de postulación debe formularse o hacerse de nueva cuenta, si la Corte anuló esa conformación y todo lo actuado con posterioridad. Es decir, que sí habrá que efectuar de nueva cuenta una convocatoria para que aspirantes presenten su documentación. Esto obviamente no obstaría para el hecho de que si la nueva comisión de postulación, ya conformada de acuerdo con la ley, lo estima suficiente, podría tomar de nueva cuenta los expedientes que ya recibió en su momento. Esto es para no afectar la situación de quienes en su momento pues acudieron a entregar su documentación. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Calificaciones. Nos envían mensajes con la etiqueta SF Calificaciones y nos dicen y nos preguntan, ¿están poniendo demasiada confianza en el nuevo Congreso? Le pregunto a María Amalia, que estaba optimista con los nuevos parlamentarios. Siempre que se dice cambiamos de Congreso de la República, hay nuevos, hay bastantes, son 90, son 100, y resultan que se parecen mucho a los anteriores, que nos hace pensar que este Congreso puede hacer una mejor selección que el actual. ¿Intereses tiene? Por supuesto. Bueno, la forma de elección, y yo me recordaba un analista que vino acá, un peruano, que él le llamaba mucho la atención esta selección de magistrados que se hacía en el Congreso de la República, porque en otros países ellos tenían como modelos proporcionales, digamos, la Corte se iba renovando un cuarto cada tantos años, pero no se hacían todo de un solo. Aquí hay muchos motivos para que la negociación política esté al máximo. ¿Y qué nos garantiza que el próximo Congreso no vaya a ser también una mala elección de magistrados? 50-50 otra vez. O sea, es una moneda al aire. Es realmente tratar, a veces, y ahí ya me salgo un poco de esa parte tan técnica y podría decir un poquito más como propia de mi generación y como politóloga propia de mi generación. Algo que nos llamaba mucho la atención, tratando de cuando uno revisa desde la academia el modelo de Estado, nos preguntábamos, ¿será que el Estado republicano, que era aquel ideal al que en este país, por lo menos en algún momento se aspiró, ya topó? O sea, empecemos por ahí, me fui un poco más amplio, no solo las comisiones de postulación. Entonces, si vamos a algo más amplio, o sea, ni el Congreso, ni el OJ, ni el Ejecutivo nos van a dar la respuesta. Sin embargo, pues vale también ser optimistas, porque ni modo, tenemos una moneda al aire, no nos queda de otra. Puede ser que no cambie nada, pero pues y en este escenario, y lo mencionaba José Carlos en la intervención anterior, en un escenario post-CICIG, o sea, ya sin ese respaldo de algunos sectores de impulsar reformas en... Pero sí hay señales. Yo particularmente hice un trabajo, por razones de mis labores, de análisis estratégico de cómo quedó el Congreso. Y cuando vi los resultados pensé que me había equivocado en algo. Y empecé a ver, esto no me cuadra, porque el pacto de corruptos no tenía los votos para una mayoría calificada y ni siquiera una mayoría absoluta, mitad más uno. Volví a hacer el ejercicio y la conclusión fue que tenemos para 2020 un Congreso, si no diametralmente diferente, sí con espacios de negociación. Incluso hay segmentos conservadores
que no son tan extremistas y con los que se pueden negociar. Y aquí resalto, por ejemplo, la figura de una Adelita de Torreviarte, que a pesar de que podría identificarse con una posición conservadora de derecha participando en Creo, pero es una persona que por su paso por Madres Angustiadas tiene una sensibilidad social y una apertura al diálogo. Y así podría mencionar a otros actores. Entonces es un congreso que por lo menos te abre la expectativa de negociación, no de consolidación de nada. Y yo creo... tampoco hay que ir muy optimistas, pero siempre con reservas. Exactamente, pero además yo creo que estamos poniendo mucho énfasis en qué van a hacer de nuevo las comisiones de postulación. Y la pregunta es qué va a hacer el Consejo de la Carrera Judicial, porque la presión va sobre ellos. Muchos de los candidatos que se filtraron fueron sin evaluación del desempeño, que es lo que la Corte está corrigiendo. Está diciendo que hay que O sea, hacer. todos se fueron sin evaluación del desempeño. Y yo, por ejemplo, destaco en la Universidad de San Carlos, cuando no había prueba de ingreso, pues entraba todo el mundo. Y ahí se pasaban 10, 15, 20 años repitiendo el primer semestre. La diferencia principal de la decisión de la Corte del fallo es precisamente la obligatoriedad de hacer la evaluación del desempeño de cada candidato, así sean la cantidad de miles que sean. Eso es un parteaguas muy importante. Ya lo que hagan las comisiones de postulación se van a ver amarradas si realmente se hace un buen trabajo. Yo creo que no solo debemos observar lo que va a hacer el Consejo de la Carrera Judicial, sino protegerlos también, para que las presiones a las que van a estar sometidos no sean de tal magnitud que ellos se vean compelidos a tomar decisiones en contra de sus propios principios éticos. Yo creo que el centro de la observación debe ser el Consejo de la Carrera Judicial, protegerlo de alguna forma para que realice su trabajo en forma independiente, pero sobre todo técnico-científica, para que lo que manden a las comisiones de postulación por lo menos tenga un filtro mínimo que permita escoger, si no a los mejores, a los menos peores. Porque seamos honestos, ya pretender unas cortes totalmente impolutas y cubiertas del manto de la integridad, no vamos a tener. Lo mismo que con el Congreso. Pero si se abre un margen de que podamos tener a los menos peores, yo creo que avanzamos, aunque sea poco, pero se avanza. ¿Se puede esperar entonces en esta evaluación del Consejo de la Carrera Judicial que se haga este filtro técnico profesional mucho más claro y que esta información llegue a la Comisión de Postulación y sirva como un instrumento para purgar esos nombres, como diría José Alfredo? Bueno, primero creo que incluso de esto no estoy muy seguro, pero creo que todavía tienen que incluso aprobar, el Consejo de la Carrera Judicial tiene que aprobar incluso el reglamento de evaluación, que si bien entiendo, incluso tiene que pasar por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, primero sí, coincido en que efectivamente el Consejo de la Carrera Judicial puede jugar un papel importante, pero ahí las consideraciones que hago es, bueno, el tiempo que le va a tomar, y en este caso, si, por ejemplo, la alineación de las fuerzas políticas ejerce demasiada presión sobre el Consejo de la Carrera Judicial y eso hace que la evaluación que haga de los magistrados sea acelerada, una evaluación express, pues veo que el resultado no va a ser muy distinto al que tuviéramos incluso sin una evaluación de los participantes. Entonces, sí, creo que es importante el trabajo que va a realizar el Consejo de la Carrera, pero también en esos espacios hay muchos espacios de discreción porque no hay normas que regulen efectivamente cómo se gastarán eso. Yo recuerdo en estudios que hemos hecho incluso en ACIES, donde por ejemplo antes se les pasaba a los jueces pues los instrumentos de evaluación y salían básicamente los jueces con puntuaciones superiores, la mayoría con superiores al 90 puntos. Entonces lo que uno decía era, bueno, miren, los exámenes de evaluación que les están haciendo en el sistema de justicia nos dicen que más del 90% de los jueces tienen más de 90 puntos en sus sistemas de evaluación. Entonces tenemos el sistema judicial perfecto, el mejor del mundo. Y cuando mirábamos la mora judicial, mirábamos las sentencias,
incluso hasta con faltas de ortografía, muchísimas de las sentencias, debilidades sustantivas en las mismas. Es decir, me estoy saliendo un poco de la reflexión, pero lo traigo para poner elementos en que sí, efectivamente, va a jugar un papel importante, pero también es necesario revisar cuál es el reglamento de evaluación. ¿Cuáles son los instrumentos cuáles son para los medir esta instrumentos y los criterios carrera? que se van a medir, porque como diría mi abuelita, ¿verdad? En el detalle está el diablo. Entonces, ese tipo de aspectos son importantes y ojalá, pues, porque si el Consejo de la Carrera Judicial se toma un tiempo prudencial con mecanismos eficaces para hacer una evaluación de los jueces que ya están en la carrera y que quieren participar tanto para Suprema como para Sala de Apelaciones, pues ese tiempo prudencial indudablemente va a mover significativamente la elección de las Cortes y probablemente vamos a vernos en el escenario que el próximo Congreso va a elegir la Corte. Y sin duda, no solo en el Consejo de la Carrera Judicial, también en las comisiones de postulación va a haber presiones y se va a incrementar esta presión por factor tiempo, porque hay un nuevo replanteamiento del escenario y la verdad creo que es muy pronto decir si esto va a ser beneficioso o va a ser perjudicial para la selección y la integración de las próximas Cortes. Muchísimas gracias, José Carlos, José Alfredo, María Amalia, por este análisis. A usted muchas gracias por su sintonía de preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.